Bienvenidos a La Banda y Limón y hoy tenemos un nuevo episodio de podcast. En esta ocasión es un podcast que a mí me hace especial ilusión y vamos a hablar sobre el Feng Shui clásico. Los que me conocéis sabéis que yo siempre trabajo la casa como que es una prolongación de nosotros mismos. Al final nuestra casa no son solo esas cuatro paredes que nos ayudan a cobijarnos del frío, a mantenernos, a darnos pues ese cobijo, sino que nuestra casa tiene alma. Cada casa tiene alma, tiene historia, tiene unas vivencias que nos están esperando al vivir en ella y son un reflejo de nuestro día a día. Entonces, nosotros tenemos en nuestra mano la decisión de saber cómo habitar un espacio y cómo habitar de manera consciente nuestra vida, no de manera automática, haciendo las cosas por hacer, sino de manera consciente, sabiendo qué es lo que quieres, sabiendo qué es lo que buscas y caminando hacia ello para al final obtener esos resultados. Entonces, nuestra casa nos acompaña a esto. A mí el Feng Shui clásico me encanta. Os voy a poner como un poco en situación cuando empecé a utilizarlo, cómo lo descubrí y demás, porque yo creo que nada es casualidad. De hecho, todos los pasos me llevaron a estar aquí hoy, compartiendo mi sabiduría, compartiendo todo lo que he aprendido a lo largo de estos años, no solo informaciones, sino también lo que he aprendido en mi hogar. Siempre he sido una persona que me ha gustado muchísimo analizarlo todo, el por qué siento esto aquí, por qué me pasa esto, qué es lo que he hecho para poder llegar a este término, tanto en las cosas positivas como en las cosas más negativas, que al final pues también son aprendizajes. Entonces, ese análisis de todo siempre me ha apasionado. Entonces, mm, era como que me faltaba algo, como que faltaba la pieza de un puzzle para terminar de comprender algunas cosas que en ese momento me estaban pasando en mi día a día. Cuando empecé a analizar mi hogar desde dentro, desde la forma más profunda, entendí que los acontecimientos que se estaban sucediendo en mi vida en aquel momento tenían una causa, tenían un porqué. Yo no entendía, por ejemplo, por qué tenía la mente tan nublada en cuanto al ámbito laboral. No me sentía en mi sitio, trabajaba en una cadena de supermercados, no me sentía en mi sitio, no sentía que ese trabajo era para mí, no sentía que fuera a prosperar en ello y no me sentía bien para nada. Si eso lo trasladamos a mi vida personal, también hubo ahí un poco de cambio porque acabábamos de mudarnos a esta casa y cosas que anteriormente disfrutábamos y hacíamos en nuestra anterior casa, no terminábamos de encajar aquí, no se terminaban de lograr, cosas que antes nos gustaban realizar, ahora en esta vivienda era como, ¿qué me pasa? Me encantaba cocinar y llegué a esta casa y era como, "Uf, no me apetece hacer nada, no quiero cocinar nada, vamos a lo rápido, vamos a comer mal". eh, Eran cosas así. Nos encantaba pasar tiempo, y nos encanta, pasar tiempo en familia, pues viendo de vez en cuando alguna serie, películas con los peques, y llegamos aquí, era como, es que está todo a tal nivel de estrés, tal rapidez, que no nos apetece ni sentarnos a ver algo. Era como, venga, vamos, lo siguiente. Son como ejemplos que si lo has vivido o si lo sientes, sientes como esa pieza de puzzle que falta. En tu casa, por ejemplo, puedes analizar cómo te sientes. Yo he recibido como muchos comentarios de clientes y de personas que al final se ponen en contacto conmigo en Instagram, que es la red social que más utilizo, en Ana Pomares barra baja, y me dicen, es que no termino de encontrar mi hogar, no me siento bien en mi casa, siento que esta casa no me pertenece, siento que esta casa no es mía. Ahí hay que hacer un trabajo profundo para saber qué es lo que está pasando, para saber por qué estás sintiendo eso, para saber qué acontecimientos está dando vuestra casa, qué es lo que os falta por vivir en ella, qué aprendizaje tenéis. Entonces, ahí es donde entra el Feng Shui. Yo, como siempre digo, nada es casualidad. Intentaba buscar como reglas o como patrones o una explicación donde pensaba que la había, pero no sabía cómo encontrarla, no sabía ni cómo buscarla, ni por dónde empezar. Como digo, nada es casualidad. Llegó a mí un escrito, no era un libro, era más como un documento, un papel en el que hablaba un poco de lo que era el Feng Shui. Sí que es verdad que yo no conocí el Feng Shui clásico hasta más adelante, entonces
ahí hablaba del Feng Shui pues más occidentalizado, como yo le digo. Es un Feng Shui como más simple, pero más basado en las supersticiones. Seguramente habrás escuchado: pinta la pared del cabecero de tu cama de rojo para atraer el amor, pinta la puerta de tu casa de amarillo para atraer la abundancia. Todo eso, o sin embargo, duerme con el cabecero de la cama hacia esta orientación. Cuando son cosas tan generales, cuidado, porque nuestra casa no se mide por el mismo patrón que todas las viviendas. Por lo tanto, cuando te dicen pinta, haz o haz de esto de una manera, si no te lo han dicho a ti en concreto, por la energía en concreto que hay en tu vivienda, no le hagas caso, porque al final son patrones generales que puede ser que toque la flauta y en algún momento te funcionen, pero en el 80% de los casos no funcionan porque son cosas muy generales, ¿vale? Y cada casa tiene su propia alma, tiene su propia energía, tiene su propia esencia y tenemos que descifrar cada casa en su conjunto. Yo, como os he dicho, trabajo con el Feng Shui clásico. El Feng Shui clásico se basa en las formaciones, en la orientación de los espacios, pero también en esa combinación de la energía del cielo, la energía de la tierra y la energía del ser humano. Es una combinación de tres factores que hacen que se forme una energía en concreto en tu casa, dependiendo de muchos factores, cálculos matemáticos y demás, se puede realizar esta lectura de la energía que hay en tu vivienda. Esa energía es una energía de base. Es una energía con la que tu casa nació, igual que el día que tú naciste, los astros, el universo estaban colocados de una determinada forma y tú tienes un signo solar, un signo lunar y todo eso hay patrones o características o cosas que determinan tu personalidad, tu forma de ser, acontecimientos que puedas encontrarte y demás. Pues aquí en la vivienda pasa exactamente lo mismo. El día que tu vivienda nació fue el día que se crearon el cerramiento, se hicieron las ventanas, se pusieron las puertas, se puso el techo, el tejado. Ahí tu casa nació y dependiendo de cómo estaba la energía del universo, pues tiene un patrón energético. Cuando tú descifras ese patrón energético, comprendes muchas cosas. Y eso es lo que me pasó a mí. Esas cosas que no entendía de mi hogar se solucionaron cuando trabajé esa energía, la entendí de fondo y lo comprendí. Un ejemplo, esta habitación en la que yo estoy ahora, yo sentía una energía negativa. De hecho, se ha tirado muchos años, y muchos años te puedo decir 8 o 10 años, en la que estaba completamente vacía. No sabía qué poner en esta habitación, no sabía qué hacer. De hecho, tengo dos habitaciones y cada niño podía haber dormido de mis hijos en una habitación diferente y decidí ponerlos a los dos juntitos en esa habitación, por más motivos, ¿no? Pero entre ellos era porque la energía de esta habitación no me gustaba nada. Sentí una energía súper fría, una energía en la que yo no me sentía a gusto cuando entraba. Por más limpiezas energéticas que yo hiciera, seguía sin encontrarme bien. Y era como, si tiene una vibración alta, si tiene una buena energía, si yo mido los bobbies y todo, y está todo acorde, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no me termino de encontrar bien en ella? Cuando ya empecé a interiorizar todo el Feng Shui clásico, cuando empecé a interpretar la energía que había en cada una de las estancias de casa, encontré como la solución. Para mí fue la solución, porque supe qué energía había aquí. Había una energía determinada que necesitaba de unas curas especiales. De hecho, ahí tengo la lámpara de sal, es una de las curas. Ahí enfrente tengo otras curas. Pero cuando le di a mi casa lo que necesitaba, la energía empezó a fluir. De hecho, no voy a decir al instante porque el Feng Shui no funciona así de rápido. Hay cosas que van muy, muy rápido y hay otras cosas que funcionan a lo largo de los meses, se va equilibrando esa energía. Vi claramente que quería aquí un saloncito, una sala de estar, o bien para que los peques se subieran y estuvieran aquí entre ellos, jugando a las cartas, a los juegos de mesa y demás, o bien para nosotros, cuando ellos se acostaran por la noche, pues tener como esta salita de estar para estar aquí, ver algún capítulo de alguna serie, o incluso muchas noches nos ponemos los dos a leer y cada uno está con su libro, encendemos una velita y estamos súper a gusto. Entonces, ha habido un cambio, una transformación en mi casa.
Entonces, cuando por primera vez, retomando un poco lo que os había comentado, llegó a mis manos ese documento en el que hablaba muy a grandes rasgos sobre el Feng Shui, empecé a informarme más y más. Era como necesito empaparme de todo, necesito leer todo lo que hay y necesito profundizar más. De esto hace años ya y recuerdo que quería buscar a alguien que me hiciera un estudio de Feng Shui, alguien que lo primero que hice pues fue recurrir a ese Feng Shui que todos escuchamos cuando ponemos en Instagram o cuando ponemos en Internet, Feng Shui. Lo primero que nos sale pues son un montón de gente hablando del Feng Shui más occidentalizado. Yo apliqué ese Feng Shui no me funcionó. Y dije, no puede ser. No puede ser que esto no funcione porque a nivel energético tiene tanta potencia. Seguí indagando, indagando, indagando hasta que llegó a mí el Feng Shui clásico. Ahí entendí el porqué de las cosas, ahí entendí como la raíz, la base, el que no se trate a todas las casas por igual porque tienen una energía muy determinada y muy característica y cada casa tiene su propia alma. Es como todo empezó a encajar, todo empezó a cobrar sentido. Las personas siempre piensan cuando escuchan la palabra Feng Shui que es decoración, no, es que a mí eso no me gusta, yo decoro mi casa como yo quiera. Estamos totalmente de acuerdo. Al final el Feng Shui no es decoración, es conciencia y es saber interpretar la energía de tu casa y decorarla a tu gusto, con los elementos que tú quieras, siempre y cuando tengas como unas premisas esenciales. Dentro de esas premisas hay muchos colores, hay muchas formas, hay muchos textiles diferentes, o sea, puedes hacer lo que quieras, siempre y cuando sigas como esa base de la energía que hay en tu casa y tu casa se armoniza. Entonces recuerdo como la primera vez que me hice el estudio de Feng Shui, como que, o la primera vez que empecé a implementar estos consejos, porque también es, madre mía, tengo toda la casa mal. De hecho, cuando yo he hablado de Feng Shui en redes, siempre recibo como los mismos comentarios. Ana, no puede ser, tengo toda la casa mal, ¿por dónde empiezo? Me estoy agobiando. Y eso es lo que me pasó a mí. Por eso ahora, cuando recibo esos comentarios, siempre os transmito la tranquilidad, porque a mí me pasó lo mismo y yo tardé mucho tiempo en interiorizar eso, en saber cómo trabajarlo, en saber cómo empezar a aplicar los consejos de Feng Shui en casa, porque claro, leemos tantas cosas o hay tantas cosas, yo en mi perfil de Instagram doy siempre muchos consejos. Ahora mismo estamos con el reto de 30 días que se termina ahora a final del mes de octubre y muchos de los consejos son de Feng Shui. Vamos a trabajar la energía de la puerta de entrada, vamos a trabajar con los armarios, vamos a trabajar con la cocina. Entonces, hay muchos consejos que, claro, si los quieres poner todos a la vez, va a ser imposible. Entonces yo me agobié mucho, quería tenerlo todo como ya y todo lleva un proceso. En todos estos años, tanto de estudiar mi casa muy a fondo como de formarme para poder estudiar y poder aconsejar a otros hogares también a equilibrar su energía, me he dado cuenta que todo tiene su ritmo. Aquí va todo de una forma muy pausada y es mejor hacerlo así porque lo interiorizamos, lo hacemos desde la base, lo hacemos nuestro. Y más que poner un objeto en un sitio es comprender qué energía tiene tu casa, comprender qué mensaje te está dando tu casa y comprender y saber cómo trabajarlo. Recuerdo la primera vez que empecé, por ejemplo, yo tenía un canapé en la habitación. Nosotros ya nos habíamos acostumbrado a despertarnos mucho por la noche, a no descansar bien, a levantarme malhumorada y como muy cansada. Era como, es mi forma de dormir, soy así. Eh, no puedo hacer más, ¿vale? Entonces era como, ¿por qué nos acostumbramos a esto si no es algo natural? La primera vez que yo empecé a aplicar estos consejos, por ejemplo, en la habitación de la habitación principal donde dormimos, fue como, no me lo creo, es casualidad, he tenido una buena noche, es casualidad. Pero luego vas sintiendo cosas y es como, voy a ir haciendo las cosas poco a poco. Yo tenía un canapé en la habitación, quité el canapé, fue como, vamos a probar, ¿por qué no? Si al final el canapé es para guardar cosas, yo ya me he introducido un poco en el minimalismo en aquel momento y era como,
voy a quitar esto y mira, me deshago de más cosas que al final pues vamos acumulando y se libera como energía. La primera vez que dormimos en una cama sin canapé, yo noté el cambio, pero muchísimo, muchísimo. Y lo primero que pensé fue, pues es casualidad. Cuando ya fueron pasando las noches y dije, jo, pues que es que a lo mejor es verdad, voy a seguir aplicando cambios. Detrás de la puerta de los baños tenía pues los típicos colgadores, pues donde cuelgan las toallas y demás. Y fue lo siguiente que quité. Voy a quitarlos todos. Había leído que eso daba como mucha pesadez, mucha carga y que las cosas como que costaban más y dije, pues si es que no pierdo nada. Lo quité, reubiqué y detrás de las puertas de toda la casa no tenía ni percheros, nada colgado, nada. La sensación que tuve al cabo de 3 4 días fue alucinante, porque yo me sentía realmente como si me hubiera quitado una mochila de peso de encima, me sentía como más ligera. Lo primero que pensé fue, pues es casualidad. Pero a medida que iban pasando los días, me iba sintiendo como mucho mejor y era como, en serio, voy a seguir probando cosas. Entonces leí que si limpiaba la cocina a fondo y la tenía como reluciente, y me centraba en poner botes de especias, botes de semillas, botes de frutos secos, de pasta, todo a la vista, no para crear desorden visual, sino bien ordenado, bien organizado en algún rinconcito. Si tenía un frutero con fruta fresca y si el horno y en los fuegos los utilizaba todos, no siempre el mismo, sino que los iba utilizando todos, utilizaba el horno, lo encendía, hoy un bizcochito, mañana un asado, otro día. Si hacías eso, la energía del dinero, la parte económica, se movilizaba. Bueno, ¿por qué no? Vamos a probarlo. Empecé a probarlo y al cabo de un par de meses fue tal cual. Yo tenía como mucha neblina, quería cambiar, como os he dicho al principio, como mi parte laboral, no sabía cómo arrancarlo, cómo hacerlo, pues todos esos meses de ¿qué hago? ¿Qué pasos doy? Se me presentaron así. Salieron los aceites esenciales en una publicación, lo vi, quise probar, empecé a hacerme distribuidora con la aromaterapia, abrí mi cuenta de Instagram por primera vez, que en esos momentos se llamaba Crecer sin tóxicos, los que lleváis conmigo más tiempo seguro que os acordaréis, y, y empecé con la aromaterapia y empecé a compartir mi día a día. Me daba miedo atroz las redes, de hecho me costaba muchísimo hablar, me daba muchísima vergüenza. Cuando veo esos vídeos veo un aprendizaje brutal de ahí a ahora, pero recuerdo como ese cambio aquí. Aquí tienes que estar, tienes que compartir sin esperar nada, tienes que enseñar qué es lo que tú haces en tu día. Y así empecé a formar mi cuenta, empecé a formar mi comunidad, empezaron a surgir ideas nuevos, proyectos nuevos, cosas que he aprendido yo con todos estos años, aprendizajes, cursos, formaciones y hasta el día de hoy que estoy súper feliz con la comunidad que tengo y con todo en lo que me dedico y a lo que trabajo, porque es un mundo que me apasiona. Para mí no es trabajo, es que no es trabajo, es disfrute y eso también lo agradezco muchísimo. Entonces, noté un cambio fuerte a nivel laboral, a nivel económico y todo era como ahora empieza a fluir todo. Y fue a raíz de comprender la energía que hay en casa y transformarla. Si queremos empezar por el Feng Shui, por así decirlo, no se trata de comprar objetos, no se trata de decorar la habitación entera, no se trata de ponerte a pintar, se trata de analizar tu casa con otros ojos que ahora mismo no eres capaz de ver porque no sabes dónde tienes que mirar. Lo principal no es gastar dinero, lo principal es observar tu hogar, empezar observando tu hogar. Hay muchas cosas que haces por inercia, cosas que sientes o te sientes de una forma determinada o que actúas de diferente forma por inercia. Y no sabes que en la mayoría de los casos, si aplicas el Feng Shui correctamente, todo eso fluye. Recuerdo también la primera vez que coloqué la fuente de la abundancia. Ya tenía mi estudio de Feng Shui hecho, ya sabía exactamente dónde tenía que colocarla, sabía el ritual que tenía que hacer, todo perfecto porque
es algo súper bonito y especial el colocar la fuente de casa. El agua es un activador energético. Entonces tienes que saber dónde colocarla exactamente para que active la abundancia, porque podemos colocarla en una zona de casa que la energía sea más peleona y activemos energía peleona y los acontecimientos que vengan a casa sean negativos. Entonces, para mí, cuando puse la fuente de la abundancia en casa, es alucinante cómo cambio el agua, por ejemplo, y viene a casa una visita con una energía un poquito peculiar y ese mismo día la fuente se me pone llena de espuma y dices, ojo, voy a cambiarla, voy a trabajarla, empieza a activarse todo. Cada vez que saco un proyecto nuevo, cada vez que lanzo algo, mi fuente tiene su agua limpia, está perfecta para que todo lo arranque a nivel económico, a nivel laboral, a nivel de clientes. Entonces, hacer el feng shui de casa es un cambio brutal en todos los sentidos. No solo en cómo habitas tu espacio desde la conciencia, sino en cómo decides habitar tu vida, decides vivir. Y todo como que se alinea y fluye a otro ritmo. Entonces, yo os recomiendo el feng shui, vamos, encarecidamente, pero el feng shui desde la base, desde esa conciencia, de esa parte más interna, desde la esencia de tu casa, no aplicar por aplicar. A mí me hace mucha gracia porque cuando se hace algún ritual o cuando doy algún consejo de abundancia, siempre, siempre hay algún comentario de a mí esto no me ha funcionado. Es que no se trata de que tú coloques solamente un frutero con fruta fresca en la cocina. Se trata de que entiendas la energía de tu casa en concreto, desde la base. Se trata de que analices esa energía y se trata de que empieces a hacer cambios a nivel global en casa. Son cosas súper sencillas que no hay que hacerlas todas rápido, hay que llevar como un proceso, pero cuando las cambias es cuando eso se transforma, cuando esa fuente da sus frutos a nivel económico, a nivel laboral, a nivel de salud, todo. Entonces, yo siempre recomiendo el Feng Shui, pero ese Feng Shui, el Feng Shui de la base con un conocimiento claro. No aplico esto de forma rápida, consejos rápidos, baratos y que no te llevan a ningún sitio. Este último mes de octubre hemos hecho durante 30 días un reto muy especial en el que durante 30 días, todo eso lo tienes en mi perfil de Instagram, no sé cuándo verás este podcast, pero lo veas cuando lo veas, eso se queda ahí grabado y están los 30 días para que vayas aplicándolos en casa. Ahora, si quieres profundizar todavía más, si te ha gustado todo eso, si te gusta el Feng Shui pero no sabes por dónde empezar, ves como muchos consejos dispares, ves como mucha información, no sabes qué información es real y qué información no, no sabes por dónde empezar, cuál es el primer paso a dar, pues para eso he creado, de hecho se lanza hoy, jueves, una formación muy especial donde vas a formarte para trabajar la energía de tu casa desde cero a través del Feng Shui clásico. Es una formación en la que pasamos desde la observación, cómo cambiar esa mirada en tu casa, en qué aspectos nos tenemos que parar, hasta las limpiezas energéticas, cómo limpiar tu casa energéticamente. Vamos a trabajar con la biodescodificación de nuestro hogar, todo lo que en casa se rompe, a no ser que sea porque ya lo tenemos como 20 años y obviamente pues tiene como una caducidad y al final ese aparato se rompe, pero esas cosas que no te explicas, ¿por qué se funde siempre una bombilla en esta habitación? Aquí en esta habitación pasaba, ¿por qué se funde siempre una bombilla en esta habitación? ¿Por qué se me ha roto ahora la lavadora? ¿Por qué no funciona el aire acondicionado? ¿Por qué hay un cajón que no cierra bien? ¿Por qué hay una puerta que ahora chirría? Esas cosas que van pasando es como ahora a lo mejor no tienes ni idea de que eso es un mensaje que tu casa te está dando, pero si haces la formación, si haces el curso, vas a descifrar todas esas cosas, vas a saber interpretarlas, hasta cómo puedes armonizar y equilibrar cada una de las estancias de casa. Vamos habitación por habitación, la habitación infantil, el trastero, los pasillos, la habitación principal, los baños, la cocina, el salón, la puerta principal, el recibidor, el sótano, todo. Eh, Pasamos también por el minimalismo, pasamos por el orden, os doy los consejos que a mí me funcionan, lo que yo hago y llevo ya pues, más de 15 años aplicando el minimalismo y el orden en casa. Es algo que me encanta también, o sea que no descarto en algún momento daros una formación sobre esto, pero, pero os comparto
todo, todo para que aprendáis a trabajar la energía de casa a través del Feng Shui, para que vayáis aplicando todos estos consejos. Y es como un pasito más para trabajar la energía de casa. Es como todos los consejos que me das en Instagram o me das en la red social, me gustan, los voy aplicando, pero quiero todavía dar un paso más. Quiero saber cómo trabajar la energía de mi casa desde la base. Y para eso está este curso de Feng Shui. Así que ya sabes que con mis formaciones, tanto en esta que te acabo de presentar ahora, que es el curso de Feng Shui clásico, como mis formaciones de péndulo hebreo para realizar limpiezas energéticas profundas, como en mi tienda online, como en mi libro Rituales de limpieza energética, siempre te doy como más contenido, más información para que al final pues todo esto lo apliques en tu casa y en tu día a día. Porque cuando aplicamos todos estos consejos así, al final nuestra energía fluye, la energía de casa fluye y vamos como a otro nivel. Yo estoy súper agradecida porque el Feng Shui apareciera en mi vida, súper agradecida por trabajar la energía de mi casa de esta manera, porque he comprendido muchísimas cosas y me he abierto muchísimas puertas, muchísimas, en todos los niveles, pero no solo a mí, sino a mi familia. O sea, a nivel laboral de mi marido, nunca imaginábamos la situación que estamos viviendo para bien, ¿vale? A nivel crianza, a nivel personal, de cada uno de nosotros, el crecimiento que hemos tenido, y sí, los años, todo lo que vamos haciendo va pasando, ¿no? Pero nuestra casa nos ha acompañado en ello. De pasar de no sentir esta casa mía y habitarla, a habitarla de manera consciente, a sentir que esta era nuestro camino, que esta era nuestra casa. Todas las casas tienen como una parte de energía más negativa y una parte más positiva, en la mayoría de las casas pasa, y hay que saber dónde está esa parte positiva para potenciarla todavía más y que tu casa te dé todo lo mejor, pero también hay que saber dónde está esa parte negativa para rebajarla, para calmarla, para equilibrarla y que los efectos negativos que pueda tener tu casa apenas se noten. Entonces, yo para mí es que el Feng Shui lo es todo. Y cuando voy analizando más viviendas, es como que te da toda la información de los acontecimientos que están pasando allí. Como si no me conoces, sabes que esto está pasando. Como si no sabes nada de mí, me está dando tanta información de nuestro día a día como familia, como nuestro estilo de vida, todo. Y es que es alucinante toda la información que nos puede dar la casa. Así que si quieres profundizar más, si el Feng Shui te gusta pero no sabes por dónde empezar, si quieres empezar a cambiar cosas de casa, cosas de tu día a día, empieza por transformar la energía de casa desde la base, desde la esencia. Y eso a través de mi curso de Feng Shui clásico lo vas a obtener. Si tienes alguna pregunta, me la puedes dejar aquí y en los comentarios del podcast o puedes ir a la red social que más utilizo, que es Instagram, anapomares_, y dejarme cualquier comentario privado, en cualquier publicación, lo que sea. Yo siempre estoy ahí, a veces respondo como con un poquito de tardanza porque recibo muchísimos comentarios a lo largo del día y siempre voy contestando con un poco, pues más tarde, no puedo contestar al día, pero siempre estoy ahí y siempre os respondo. Y si entras en mi página web anapomares.com, verás todas mis formaciones, verás la tienda online, verás mi libro, todo, y a través de ahí pues puedes también mandarme un email y preguntarme lo que quieras, lo que necesites. Lo único que quiero es poder ayudaros, poder acompañaros en este proceso, porque igual que tú te sientes como muy perdida y no sabes por dónde empezar, yo pasé por lo mismo. Entonces sé perfectamente cómo te sientes, sé perfectamente el agobio que puedes tener y sé perfectamente cómo ayudarte, porque llevo muchos años trabajando la energía de casa, llevo muchos años formándome, pero también llevo mucho tiempo descifrando y sintiendo la energía de mi hogar y es lo que quiero transmitirte y ayudarte a ello. Así que bueno, gracias por estar aquí hoy, gracias por compartir este espacio conmigo, me hace muchísima ilusión el saber que cada 15 días podemos compartir este espacio, es una forma como de explayarme mucho más y darte toda la información y transmitirte todo lo que quiero en otra vía que es mucho más
me permite el hablar más tendidamente sobre cualquier tema como es el podcast. Así que bueno, nos vemos dentro de 15 días con otro podcast súper especial para seguir profundizando a un nivel energético más profundo. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo muy fuerte.